La madera de la puerta principal no solo golpeaba, gemía bajo el peso de un puño de piedra. Afuera, Saiti, iban ir afuera. La ventisca aullaba, pero el silencio dentro era aún más fuerte. Cuando Sarafina abrió la puerta, no vio un rostro. Vio un pecho ancho como un roble cubierto de antiguo pelaje negro. Tuvo que estirar el cuello hacia atrás solo para verle los ojos. Eran de un rojo ardiente, brillando como brasas moribundas en la nieve. No pidió refugio. No pidió beber. El gigante bloqueó la luz de la luna, cruzó el umbral y su profunda voz vibró en los huesos de ella. Me han dicho que estás sola, pajarito. El contrato está firmado. Déjame darte a la mujer de mi hijo. El invierno de 2024 había sido el más cruel en una década. Para Sarafina Cross, el frío era la menor de sus preocupaciones. El aislamiento de la vieja cabaña de su abuelo, escondida a kilómetros de profundidad en las estribaciones de los Apalaches, solía ser un consuelo. Pero esa noche, con las líneas eléctricas caídas y el generador dando sus últimos estertores, el silencio se sentía pesado, depredador. Sarafina se ajustó la manta de lana alrededor de los hombros y se quedó mirando el fuego que se apagaba. Tenía 24 años y cargaba con una herencia en ruinas y una pila de facturas médicas impagadas que le había dejado su difunta madre. Había venido aquí para vender la propiedad, recoger lo último del legado de la familia Cross y desaparecer en un pequeño apartamento de la ciudad, pero la tormenta la había atrapado. Era poco después de medianoche cuando se oyó el ruido. No era el viento sacudiendo las ventanas, era un golpe seco y deliberado contra la sólida puerta de roble. Golpe. La cabaña tembló, el polvo se desprendió de las vigas del techo. Sarafina se quedó paralizada. Nadie venía hasta aquí. La ciudad más cercana, Blackwood, estaba a 20 metros, al final de una carretera helada y traicionera. Golpe. Agarró el pesado atizador de hierro de la chimenea. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz temblorosa. Tengo un arma, mintió. Había un viejo rifle en el cobertizo, pero estaba oxidado y era inútil. No hubo respuesta, solo el sonido del pesado pestillo al levantarse. Sarafina jadeó. Había cerrado el cerrojo. Estaba segura de ello. Pero el metal chirrió, retorciéndose con un repugnante chasquido, como si la cerradura estuviera hecha de arcilla. La puerta se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de viento helado y nieve arremolinada. Y entonces la luz de la chimenea se apagó por completo. En la puerta había una figura tan enorme que desafiaba la lógica. Tuvo que agacharse para entrar, rozando el marco de la puerta a ambos lados. Medía al menos 2 metros, quizá más. Llevaba un abrigo largo de cuero oscuro y pesado, y pieles que parecían haber sido arrancadas de una bestia que ya no caminaba sobre la tierra. Sarafina retrocedió tambaleando, con el atizador temblando en su mano. «¡Fuera!», gritó. «¡Fuera o yo!». El hombre entró completamente en la luz. Su piel era pálida como el mármol expuesto a la luz de la luna, en contraste con el pelo negro azabache que le caía sobre los hombros. Su rostro era afilado, anguloso y cruel, pero fueron sus ojos los que congelaron el grito en su garganta. No eran humanos, eran carmesí, brillando con un hambre bioluminiscente. Miró el atizador de hierro en su mano como si fuera un palillo. Luego la miró a ella. Su mirada se sentía física, un peso que presionaba su pecho. Cerró la puerta detrás de él con un suave clic, dejando fuera la tormenta. La habitación se sintió instantáneamente más pequeña, más calurosa. «Me dijeron que estaba sola», dijo. Su voz era un rugido grave, como placas tectónicas desplazándose en las profundidades de la tierra. No era una pregunta. La espalda de Sarafina chocó contra la repisa de piedra de la chimenea. «Toma lo que quieras», susurró, con lágrimas brotando de sus ojos. «No hay dinero. Solo toma las llaves del coche y vete». El gigante dio un paso adelante. Las tablas del suelo crujieron. Inhaló profundamente, cerrando los ojos por un segundo, saboreando el aroma de la habitación. «No necesito tu dinero, Sarafina Cross». Sabía su nombre. Abrió los ojos y la clavó con esa mirada carmesí.
Necesito tu linaje. El contrato está firmado. La deuda está pagada. Se cernió sobre ella. Su sombra la envolvió por completo. Déjame darte hijos, mujer. Sarafina parpadeó, incapaz de procesar lo absurdo de la frase. ¿Qué hijos? Estás loco. Aléjate de mí. Ella blandió el atizador. Fue un golpe desesperado y torpe. El gigante no se inmutó. Su mano se movió con una velocidad que difuminó el aire. Atrapó la barra de hierro en pleno vuelo, envolviendo el metal con sus dedos. Con un giro casual de muñeca, dobló el sólido hierro en forma de U y se lo arrebató de las manos, tirándolo a un lado como si fuera basura. Soy el rey Alaric de los obsidianos. Lo dijo sin ira en el tono, simplemente constatando un hecho. Y no tengo tiempo para cortejos humanos. Tu padre Silas se aseguró de que estuvieras preparada. Mi padre está muerto. Sarafina escupió miedo, que se convirtió en una ira aguda e histérica. Murió hace 3 años. Silas murió para tu mundo. Todos, corrigió Alaric, dando otro paso. Ahora estaba tan cerca que ella podía oler su aroma. Ozono, pino y sangre metálica. Para el mío era un jugador muy activo, y cuando lo perdió todo, apostó lo único de valor que le quedaba, el útero de su hija. Sarafina sintió que la habitación daba vueltas. Mientes. Los vampiros no pueden mentir cuando se sella un pacto de sangre, dijo Alaric. Extendió la mano, lo suficientemente grande como para aplastarle el cráneo, pero solo utilizó un dedo para levantarle la barbilla. Su piel estaba fría como el hielo. Eres la última de la línea cruzada. Llevas el gen de los caminantes del sol, aunque está inactivo. Necesito ese gen. Mi especie se está extinguiendo. Nos estamos volviendo estériles, débiles. Sus ojos se entrecerraron, brillando con una repentina y intensa desesperación que lo hacía aún más aterrador. Necesito un heredero que pueda caminar a la luz del día, Sarafina, y tú me lo vas a dar. Sarafina apartó su mano de un manotazo. El contacto le quemó la piel como hielo seco. No soy una yegua de cría para ningún monstruo. Corrió hacia la cocina, luchando por llegar a la puerta trasera. Conocía el bosque. Si conseguía llegar al barranco, tal vez podría esconderse en las cuevas hasta el amanecer. Apenas había dado 3 pasos cuando una ráfaga de viento la golpeó. De repente, Alaric estaba frente a ella. No había corrido. Simplemente había dejado de estar en un lugar y había aparecido en otro. No hay ningún sitio al que huir, dijo Alaric, perdiendo la paciencia. La ventisca ha cubierto los caminos. Los lobos están cazando esta noche, mis lobos. Si sales de esta cabaña, morirás. Si te quedas, vivirás como una reina. No quiero ser una reina, gritó Sarafina. Quiero que me dejen en paz. Alaric suspiró, un sonido que retumbó en su enorme pecho. Metió la mano en su abrigo y sacó un pergamino. No era papel, era piel curada, antigua y amarillenta. Lo desenrolló. En la parte inferior, brillando con una tenue y misteriosa tinta roja, había una firma. Silus Cross. Sarafina la miró fijamente. Era la letra de su padre, la S dentada, el bucle en la S. Recordó cómo le temblaban las manos por la bebida. La firma era temblorosa. Me vendió, susurró, sintiendo cómo las fuerzas le abandonaban las piernas. Se desplomó en el suelo, con los vaqueros empapados por la fría corriente de aire. ¿Por qué? Por 20 años más de vida, dijo Alaric mirándola. Estaba muriendo de cáncer, ¿no es así? En 2004, Sarafina asintió aturdida. Entonces era una niña. Los médicos dijeron que era terminal. Luego, milagrosamente, entró en remisión. Vivió hasta 2021. Ganó tiempo, dijo Alaric, ahora con voz más suave, aunque aún sin verdadera calidez. Ganó tiempo para criarte, para verte crecer. El precio fue que, tras su verdadera muerte, pertenecerías al trono de Obsidian. Alaric se agachó. Incluso agachado, estaba a la altura de los ojos de ella de pie. No soy un hombre cruel, Sarafina. Goberno los aquelarres del norte. Mi riqueza es ilimitada. Estarás protegida. Te alimentarán, te vestirán con seda y te adorarán mis súbditos. Pero soy un rey sin heredero. Mis enemigos, los Lychans al oeste
y los vampiros renegados al sur huelen la debilidad. Se inclinó hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de ella. Si no engendro un sol en el próximo ciclo lunar, mi consejo me ejecutará y sumirá al mundo en una guerra que acabará con tus preciados humanos como daño colateral. Sarafina miró esos ojos rojos. Vio al monstruo, sí, pero también vio la carga. No lo hacía solo por lujuria, lo hacía para sobrevivir. ¿Y si me niego?, preguntó, con una voz apenas audible. Alaric se puso de pie, erigiéndose como una torre oscura. El contrato une tu sangre a la mía. Si rechazas la magia del pacto, lo consideraremos un incumplimiento. Detendrá tu corazón de forma dolorosa. Se acercó a la chimenea y echó otro leño. El fuego rugió, proyectando largas sombras danzantes contra las paredes. Tienes hasta el amanecer para aceptar tu destino de buen grado, dijo Alaric, dándole la espalda para calentarse las manos. Si no lo haces, tendré que arrastrarte inconsciente hasta mi castillo. Preferiría que caminaras a mi lado. Sarafina se sentó en el suelo, con la mente a 1000 por hora. Su padre la había vendido para salvarse a sí mismo y verla crecer. Era un amor retorcido y egoísta. Y ahora el cobrador estaba allí. Un cobrador inmortal de 2 metros de altura. Miró el teléfono colgado en la pared. No funcionaba. Miró por la ventana. Había una tormenta de nieve. ¿Dónde está tu castillo?, preguntó. Alaric miró por encima del hombro. En los riscos, oculto a la vista de los humanos. Nos iremos al amanecer. Tengo condiciones, dijo Sarafina, poniéndose de pie. Le temblaban las piernas, pero las obligó a soportar su peso. Si la iban a vender, iba a negociar. Alaric se giró completamente y Arch arqueó una ceja divertido. No estás en posición de negociar condiciones, pajarito. Lo estoy si quieres. Soy una heredera que no te odia, replicó ella. Y si quieres que me vaya de buena gana, escúchame. Los labios de Alaric se curvaron hacia arriba. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. Cruzó los brazos sobre su enorme pecho. Habla, quiero acceso al mundo exterior, a Internet, a libros. No seré una prisionera en un calabozo, enumeró, contando con los dedos. En segundo lugar, no me tocarás hasta que yo lo diga. Sé que necesitas aire, pero lo haremos según mi calendario. O juro que encontraré la manera de romper este contrato, aunque me cueste la vida. El aire de la habitación se volvió pesado. Amenazar a un rey vampiro era un suicidio. Alaric la miró fijamente durante un largo y angustioso minuto. Luego soltó una risa gutural y grave. ¿Tienes fuego? Bien. Las madres débiles engendran hijos débiles. Muy bien. No habrá mazmorra, y no te forzaré, siempre y cuando no me hagas esperar demasiado. El ciclo lunar es corto. Caminó hacia ella y Sarafina se estremeció. Se detuvo, se quitó su enorme capa de piel y se la colocó sobre los hombros. Olía intensamente a invierno y a cuero caro. Envolvía por completo su pequeño cuerpo. Duerme, Sarafina, le ordenó. Mañana conocerás tu nuevo reino y conocerás a Thorn. ¿Quién es Thorn? El rostro de Alaric se endureció y la diversión desapareció al instante. Mi hermano, el que quiere mi trono y el que te matará en cuanto huela tu aroma. El amanecer no llegó, solo manchó el horizonte con un gris púrpura apagado. La tormenta había amainado hasta convertirse en una llovizna helada y constante que cubría todo con una capa de hielo traicionero. Sarafina estaba de pie en el porche de la cabaña de su abuelo, con una pequeña bolsa de lona en la mano, las únicas posesiones que se le había permitido llevar. Alaric esperaba al borde del claro. A la luz del día, o lo que se le parecía, era aún más imponente. Llevaba gafas de sol completamente negras y envolventes para proteger sus sensibles ojos del resplandor de la nieve. A su lado había un enorme todoterreno negro, con el motor en marcha y un ronroneo bajo y depredador. Parecía blindado como un tanque disfrazado de vehículo de lujo. El coche solo nos puede llevar hasta aquí, refunfuñó Alaric mientras ella se acercaba, con su aliento formando una nube en el aire como el humo de un dragón. El velo perturba los motores modernos. Tendremos que recorrer el último kilómetro a pie. Puedo caminar, dijo Sarafina, con la barbilla alta,
aunque sus botas eran lamentablemente inadecuadas para la nieve profunda. Ol Alaric no respondió. Abrió la puerta del copiloto. El interior olía a cuero caro y a algo metálico. El trayecto transcurrió en silencio. Sarafina observó cómo los bosques familiares de su infancia se difuminaban, retorciéndose en formas que no reconocía. Los árboles se hicieron más densos, más oscuros, con sus ramas arañando el cielo como dedos esqueléticos. Después de una hora, la carretera simplemente terminó en un precipicio escarpado. ¡Fuera!, ordenó Alaric. Sarafina salió al viento cortante. ¿A dónde vamos? Por encima del acantilado, a través de él. Alaric se acercó a la pared rocosa. Se mordió el pulgar y una sola gota de sangre oscura, casi negra, brotó. La presionó contra la piedra. El granito se estremeció. Apareció una fisura que se abrió con un sonido de huesos triturados, revelando un túnel oscuro y sinuoso. El paso de obsidiana, explicó Alaric, indicándole con un gesto que lo siguiera. Los satélites humanos no pueden verlo. Los mapas humanos no lo registran. Entraron en la oscuridad. El aire del interior era más cálido, húmedo y olía a tierra mojada. Pero cuando salieron al otro lado, la temperatura descendió en picado. Se encontraban en un valle que no debería existir. Montañas negras y escarpadas los rodeaban por todos lados, bloqueando el resto del mundo. En el centro del valle, encaramado en lo alto de una aguja de roca que parecía un diente dentado, se alzaba un castillo. Era una monstruosidad de piedra negra y agujas góticas iluminadas por antorchas que ardían con fuego azul. «Bienvenida a Nocturne», dijo Alaric. Sarafina dio un paso y se hundió inmediatamente hasta la cintura en un montón de nieve. La nieve aquí era más profunda, más blanda. Jadeó por el frío, que conmocionó su organismo. Luchó por sacar la pierna, pero estaba atrapada. Alaric suspiró. Era un sonido de inmenso cansancio. «No tenemos tiempo para que te congeles, pajarito». Antes de que ella pudiera protestar, él la levantó, con un brazo debajo de sus rodillas y el otro alrededor de su espalda. Para él, ella no pesaba nada. Estar en sus brazos era como ser llevada por una estatua, dura, inflexible y terriblemente fuerte. «Bájame», siseó ella, aunque instintivamente rodeó su cuello con los brazos para estabilizarse. «Si te dejo en el suelo, morirás de hipotermia en 10 minutos», dijo Alaric con tono seco, avanzando por la nieve profunda como si fuera pavimento. «Y una novia muerta no puede darme hijos». Sarafina se tensó. «Deja de decir eso. Expreso mi intención». «No la oculto», respondió él, mirando al frente. «Eres valiosa, Sarafina. Eres la llave de una cerradura que lleva siglos oxidada. No confundas mi pragmatismo con crueldad. Te mantendré con vida a toda costa». «Eso suena exactamente a crueldad», susurró ella. Alaric la miró. Sus gafas de sol se deslizaron por su nariz, revelando ligeramente esos ojos rojos ardientes. Por un momento, la dureza de su rostro se suavizó. Tal vez, pero en este mundo, la crueldad es el único escudo que se opone a los monstruos. La llevó hasta las enormes puertas de hierro del castillo. Cuando se acercaron, las puertas se abrieron con un chirrido, tiradas por cadenas invisibles. En el patio había 2 filas de figuras. Eran pálidas, hermosas y completamente inmóviles. Vampiros, docenas de ellos. Se inclinaron cuando Alaric pasó, pero Sarafina vio sus ojos. No miraban al rey, la miraban a ella y parecían hambrientos. El gran salón del castillo Obsidian era un espacio cavernoso de mármol negro y terciopelo rojo. Del techo colgaba una enorme lámpara de araña hecha de huesos y cristal. Alaric finalmente dejó a Sarafina en el estrado junto a un trono tallado en una sola pieza de roca volcánica. «Quédate aquí», le ordenó con voz atronadora que resonó en todo el salón. «No te bajes del estrado». Sarafina se alisó el abrigo sintiéndose pequeña y expuesta. La corte los había seguido al interior. Había hombres con trajes elegantes y mujeres con vestidos fluidos que parecían sombras líquidas. Susurraban con un sonido similar al de hojas secas rozando el pavimento. «Mi rey». Una voz atravesó los susurros. Un hombre se adelantó entre la multitud. Era un poco más bajo que Alaric, pero más delgado,
con cabello color oro pálido y ojos de un azul hielo penetrante. Era devastadoramente guapo, con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos. Thorn, lo saludó Alaric, enderezando la postura. Has regresado, dijo Thorn, subiendo los escalones del dais, ignorando la orden de Alaric de que Serafina permaneciera aislada. Se detuvo a pocos centímetros de ella, olfateando el aire. ¿Y has traído una mascota? Ella no es una mascota, gruñó Alaric, interponiéndose entre Thor y Serafina. Ella es la compañera del contrato. Serafina Cross. Todo el salón se quedó en silencio. Thorn se rió. Era un sonido agudo y entrecortado. Por el bien de Silas, hermano, seguro que solo. La línea de sangre cruzada es débil, diluida. Pretendes aparearte con ella. Poner a una mestiza en el trono de obsidiana. Ella lleva el gen Sunwalker. Alaric lo dijo en voz alta para que toda la corte lo oyera. Se escucharon exclamaciones entre la multitud. El gen Sunwalker era un mito. La capacidad de un vampiro para caminar a la luz del día. Era el santo grial de su especie. La sonrisa de Thorn desapareció. Miró a Serafina con renovado interés y odio indisfrazable. Imposible. Los caminantes del sol se extinguieron hace 1000 años. Silas era portador del rasgo recesivo, dijo Alaric, y ella lo ha heredado. Puedo oler el fuego solar en su sangre. Thorn rodeó a Alaric, sin apartar los ojos de Serafina. Si realmente es portadora del gen, entonces es peligrosa. Si da a luz a un hijo, ese niño nos sustituirá a todos. Será más fuerte que tú, más fuerte que yo. Hizo una pausa y su voz se convirtió en un siseo serpentino. O podría ser un fraude, un truco humano para infiltrarse en nuestra fortaleza. Thorn se movió a la velocidad del rayo y sacó una daga de plata de su manga. Se abalanzó sobre Serafina. «Analicemos su sangre», gritó Thorn. Serafina chilló y trastabilló hacia atrás. ¡Clang! Alaric agarró la muñeca de Thorn a pocos centímetros de la garganta de Serafina. El impacto de su colisión envió una onda de choque a través de la habitación que rompió un jarrón cercano. «¡Tócala!», gruñó Alaric, su voz bajando a un tono demoníaco, sus colmillos extendiéndose por completo. «Y te arrancaré la cabeza de los hombros, seas hermano o no». Thorn se esforzó contra el agarre de Alaric, sus ojos azules brillando con furia. Poco a poco cedió y retiró el brazo. Enfundó la daga y se alisó la chaqueta del traje. «Solo busco proteger la pureza de nuestra estirpe, hermano», dijo Thorn con suavidad, retrocediendo. Se inclinó burlonamente ante Serafina. «Bienvenida a Nocturne, Lady Cross. Tenga cuidado por donde anda. Los suelos de piedra son resbaladizos». Dicho esto, Thor dio media vuelta y salió del salón, seguido por la mitad de la corte. Alaric se volvió hacia Serafina. Parecía agotado. La ira se desvaneció de sus ojos, sustituida por una profunda preocupación. «¿Estás herida?», preguntó. «Intentó matarme», susurró Serafina, con el corazón latiéndole tan rápido que pensó que iba a explotar. «Dijiste que estaría a salvo». «Yo dije que te protegería», corrigió Alaric. «Y lo hice. Pero ahora ves, Serafina, que aquí no eres solo una mujer. Eres un arma, y la mitad de mi corte preferiría verte muerta antes que verme poderoso». Señaló a una mujer que estaba de pie en las sombras, una vampiresa alta y de aspecto severo, con el pelo gris recogido en un moño apretado. «La señora Holloway te llevará a tus aposentos. No salgas de allí esta noche». Thorn no volverá a atacar inmediatamente, pero sus espías están por todas partes. «¿Y tú?», preguntó Serafina, dándose cuenta de repente de que le aterrorizaba alejarse del monstruo gigante que la había secuestrado. Él era lo único que se interponía entre ella y la daga. «Debo asegurar el perímetro», dijo Alaric, mirando la puerta por la que había salido Thorn. «Debo recordarle a mi hermano por qué soy el rey». Las habitaciones a las que la señora Holloway la condujo eran más lujosas que cualquier hotel que Serafina hubiera visto jamás. La cama era del tamaño de una pequeña isla cubierta de seda negra. Una chimenea encendida calentaba la habitación, y las ventanas del suelo al techo daban a un valle nevado. Pero las ventanas estaban protegidas con rejas de hierro decorativas, pero irrompibles. «Le llevarán la cena»,
dijo la señora Holloway con rigidez. No abra la puerta a nadie que no sea el rey. Cuando la puerta se cerró con un clic, bloqueándose desde fuera, Sarafina se derrumbó sobre la cama. Era una prisionera envuelta en seda glorificada. Fue al baño y se echó agua helada en la cara. Se miró en el espejo. Estaba pálida, aterrorizada. La caminante del sol, se susurró a sí misma. ¿Qué significaba eso? Se miró las venas. Parecían azules, normales, pero Alaric había dicho que olía a fuego solar. Pasaron las horas. Cayó la noche por completo. Llamaron a la puerta. Adelante, dijo, agarrando un pesado candelabro de latón que había cogido de la repisa de la chimenea. Era Alaric. Llevaba una bandeja de plata con comida, filete poco hecho, vino tinto y pan negro. Se detuvo al ver el candelabro en su mano, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Un esfuerzo valiente, señaló, dejando la bandeja sobre la mesa. Pero contra un vampiro eso no es más que un juguete. Me hace sentir mejor, dijo ella, sin bajarlo. Alaric se quitó su pesado abrigo de cuero y lo tiró sobre una silla. Llevaba una camisa negra debajo, con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y llenos de cicatrices de siglos de batalla. Sirvió 2 copas de vino. Bebe, dijo, entregándole una. Solo es vino, no hay sedantes. Sarafina cogió la copa, pero no bebió. Dime la verdad, Alaric. ¿Qué pasará después de que te dé aire? ¿Me matarás? ¿Me echarás? Alaric se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso. Miró al fuego. Cuando un humano da a luz a un híbrido vampiro, el desgaste físico es significativo. La mayoría no sobrevive. Sarafina dejó caer el candelabro. Cayó ruidosamente al suelo. Entonces, ¿vas a matarme? No. Alaric se volvió hacia ella, recuperando su intensidad. Por eso necesitaba una cruz. Tu sangre es compatible. Tienes la fuerza para sobrevivir. Si das a luz a mi hijo y sobrevives, serás elevada. Te convertiré. Gobernarás a mi lado como inmortal. ¿Y si no quiero ser inmortal? Preguntó ella con voz temblorosa. ¿Y si no quiero beber sangre y vivir en la oscuridad? Alaric se levantó y se acercó a ella. Se cernió sobre ella, bloqueando la luz del fuego. Extendió la mano flotando cerca de su mejilla. Entonces no entiendes lo que se avecina, susurró. La guerra no es solo entre vampiros. Los humanos nos están cazando. Sarafina, la tecnología está alcanzando a la magia. Pronto no tendremos dónde escondernos. Mi hijo, nuestro hijo, será el puente. Él será lo único que detendrá la matanza. Le tocó la mejilla. Su piel seguía fría, pero había una extraña electricidad en su tacto. No te pido amor, te pido deber. Pero se detuvo, acariciándole el labio inferior con el pulgar. El hambre en sus ojos ardía intensa y cruda. ¿Pero qué? Ella respiró entrecortadamente, a pesar de su miedo. Pero hueles a lavanda y lluvia de verano, murmuró él, inclinándose más cerca. Y cada vez me resulta más difícil recordar que esto es solo una transacción comercial. A Sarafina se le cortó la respiración. Iba a besarla. Y, Dios la ayudara, ella quería que lo hiciera. El peligro, el poder, era embriagador. Crash. La ventana se rompió hacia adentro. Alaric rugió, girándose y protegiendo a Sarafina con su cuerpo mientras fragmentos de cristal y hierro volaban por la habitación. Una forma oscura saltó a través de la ventana rota, aterrizando en cuclillas sobre la alfombra. No era Thorn. Era otra cosa, una criatura que parecía un hombre, pero retorcida, cubierta de pelo gris y con un hocico lleno de dientes amarillos. Un Lycan, un hombre lobo. «¡El rey está distraído!», gruñó la bestia. Otros 2 lobos saltaron por la ventana detrás de él. Alaric empujó a Sarafina hacia el baño. «¡Cierra la puerta!», gritó. Se volvió para enfrentarse a los intrusos. No tenía ningún arma. No la necesitaba. Abrió los brazos, extendiendo sus garras como cuchillos de carnicero. «¿Os atrevéis a entrar en mis aposentos privados, mutos? Usaré vuestras pieles para calentar mis suelos». El primer lobo se abalanzó. Alaric lo atrapó en el aire y lo estrelló contra el suelo de piedra,
con un crujido que sacudió la habitación. Pero los otros dos se abalanzaron sobre él al instante, desgarrándole la espalda y mordiéndole el cuello. Sarafina se metió en el baño, cerró la puerta de un portazo y la cerró con llave. Pegó la oreja a la madera, escuchando los sonidos de la brutal violencia al otro lado. Rugidos, gruñidos, el sonido de muebles rompiéndose. Luego, silencio. Sarafina. Era la voz de Alaric, tensa, húmeda. Abrió la puerta lentamente. La habitación estaba destrozada. Los tres lobos yacían muertos, montones de pelo y sangre. Alaric estaba de pie en medio de la carnicería. Su camisa estaba hecha jirones. Profundos cortes le cruzaban el pecho y la espalda, de los que brotaba sangre negra. Se tambaleaba. Ellos, ellos fueron enviados por Thorn. Alaric jadeó y cayó de rodillas. Bajó las protecciones. Sarafina corrió hacia él. «Estás herido, yo te curaré». Él apretó los dientes y se agarró el costado. Pero el veneno de las garras de los licántropos es mortal. La miró, con los ojos rojos apagándose. «Debes huir, Sarafina. Si Thorn ha bajado las defensas, el castillo no es seguro. Debes ir a las criptas. Mi guardia personal está allí». «No te voy a dejar», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma. Cogió una toalla y la presionó contra su herida. «¿Por qué?» Alaric esbozó una sonrisa sangrienta que le tocaba los labios. «Soy el monstruo que te secuestró, porque el otro monstruo quiere matarme», dijo ella, presionando con más fuerza. «Y porque no quiero que mueras». La mano de Alaric cubrió la de ella sobre la herida. «Entonces debes hacer algo por mí. Algo prohibido». «¿Qué? Soy demasiado débil para curar el veneno por mí mismo», susurró, apoyando la frente contra la de ella. «Debes darme tu sangre directamente de la fuente. Es la única forma de acelerar mi regeneración». Sarafina se quedó paralizada. Él le estaba pidiendo morderla, beber de ella. «Hazlo», susurró ella, inclinando el cuello hacia un lado y dejando al descubierto el pulso que latía bajo su piel. «Hazlo antes de que vuelvan». Alaric gimió con un sonido de puro hambre y dolor. «Perdóname», susurró, y entonces sus colmillos se hundieron en su garganta. La mordedura no fue el agudo pinchazo de dolor que Sarafina había esperado. Fue una sacudida de hielo que rápidamente se convirtió en fuego líquido. Ella jadeó. Sus manos agarraron los hombros de Alaric. Sus dedos se clavaron en su piel. Podía sentir cómo la vida se le escapaba, un tirón rítmico que unía su corazón al de él. Pero algo más estaba sucediendo. A medida que su sangre entraba en él, se creó un vínculo psíquico. Ella podía sentirlo. Sentía su desesperación, su antigua soledad y su feroz y abrumador instinto protector hacia ella. Y sintió el cambio. Alaric se apartó con un jadeo entrecortado, con el pecho agitado. Ya no parecía débil. Las heridas de su torso se estaban cerrando. Ante sus ojos, el vapor se elevaba de las heridas que se cerraban. Pero no era solo curación. Sus ojos, normalmente de un color carmesí intenso, ahora tenían destellos de un dorado brillante. «Tu sangre», susurró Alaric, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Miró sus propias manos, apretándolas y abriéndolas. «No es solo alimento, es poder en estado puro. El caminante del sol, Jean, arde como una estrella». Miró a Sarafina. Ella se sintió mareada y se apoyó en el fregadero, pero él la sujetó al instante. La levantó y la colocó sobre la encimera de mármol, inspeccionando las pequeñas heridas punzantes de su cuello. Se humedeció el pulgar con saliva y lo presionó contra las marcas. Estas desaparecieron al instante, curadas por su saliva. «Me has salvado», dijo, con la voz cargada de una emoción a la que claramente no estaba acostumbrado. «Deberías haber huido». «Ya te lo dije», dijo Sarafina con voz ronca. «No rompo los contratos». Antes de que pudiera responder, la pesada puerta de roble del dormitorio salió disparada de sus bisagras. Thorn estaba en la puerta, flanqueado por 4 de sus leales guardias. Sostenía una pesada ballesta plateada apuntando directamente a la puerta del baño. «¿Está hecho?», gritó Thorn, pasando por encima del cadáver de un hombre lobo. «¿Está muerto el rey? ¿Han hecho su trabajo los mutantes?». Alaric salió del baño.
No parecía un animal herido, parecía un dios de la guerra. Estaba sin camisa, con el pecho manchado de sangre, tanto suya como de los lobos, y sus ojos brillaban con esa aterradora luz dorada. Thorn vaciló, y la ballesta se le tambaleó. Deberías estar muerto. El veneno. El veneno se quemó, dijo Alaric, con una voz que hacía vibrar los cristales de las ventanas que quedaban intactas. Caminó hacia Thorn. No se apresuró. Caminó con la aterradora inevitabilidad de un desprendimiento de tierra. Enviaste bestias para matarme en mi propia cama, hermano. Pusiste en peligro a mi compañera. Es una debilidad humana, gritó Thor, disparando la ballesta. El proyectil voló certero, apuntando directamente al corazón de All Alaric. All Alaric no lo esquivó. Atrapó el proyectil en el aire. Se movió tan rápido que era un borrón, arrebatando el proyectil de plata a pocos centímetros de su pecho. Lo partió por la mitad con una mano. Ella no es una debilidad, gruñó All Alaric. Ella es el hijo. Alaric se movió. Cruzó la habitación en un abrir y cerrar de ojos, golpeando al primer guardia con tanta fuerza que el vampiro salió volando por la habitación y destrozó la chimenea de piedra. Los otros 3 guardias dudaron. «¡Atáquenlo!», chilló Thorn, retrocediendo. «Es solo un hombre». «Yo soy el rey», rugió Alaric. Arrasó con los guardias como si fueran de papel. Fue una muestra de violencia que hizo que Sarafina apartara la mirada. En cuestión de segundos, solo quedaba Thorn en pie. Alaric agarró a su hermano por el cuello y lo levantó en el aire. Thorn arañó la mano de Alaric y pateó inútilmente con las piernas. «Por favor», gritó Thorn. «Hermano, piedad. La piedad es para los que cometen errores», dijo Alaric, con el rostro a pocos centímetros de Thorn. «La traición es una elección». Alaric no lo mató allí. Se volvió para mirar a Sarafina, que estaba de pie en la puerta del baño temblando. «Vístete, mi reina», dijo Alaric, suavizando la voz solo para ella. «Vamos a la sala del trono. La corte necesita ver quién gobierna esta montaña». El pasillo que conducía a la sala del trono de Obsidian era un túnel de silencio opresivo, solo roto por el sonido rítmico y húmedo del príncipe Thorn, siendo arrastrado por el suelo de granito. Alaric no sujetaba a su hermano como a un prisionero, lo sujetaba como a un cadáver. Su enorme mano agarraba la espalda del destrozado traje italiano de Thor. Tenía los nudillos blancos y las venas palpitantes tras la batalla. Cada 10 pasos, Thorn arañaba el suelo. Sus zapatos lustrados chirriaban contra la piedra, tratando de encontrar apoyo, tratando de suplicar. Pero Alaric no se detuvo. Marchaba con el impulso aterrador e imparable de un glaciar. Su pecho desnudo agitaba los flex-sigs dorados de sus ojos carmesí, que brillaban más con cada latido. Sarafina caminaba medio paso detrás de él. Debería haber estado temblando. Hace una hora, era una chica humana frenética con un jersey de lana, preocupada por un generador roto y una cuenta bancaria congelada. Ahora vestía un vestido de seda color medianoche que había sacado de un armario centenario y caminaba hacia una habitación llena de depredadores inmortales. Pero el miedo había desaparecido. En su lugar había un zumbido, una baja frecuencia vibratoria en su sangre que se sincronizaba perfectamente con los latidos del corazón de Alaric. El vínculo de sangre no era solo una conexión, era una puerta. Podía sentir su ira, el calor físico que irradiaba de su piel. Podía sentir su posesividad, una pesada y oscura gravedad que la mantenía atada a su lado. Y debajo de eso sentía el despertar de algo más. Era como si se hubiera tragado una estrella. No lo aceptarán fácilmente. Sarafina susurró con voz firme en el pasillo resonante. Thorn ha pasado décadas envenenándolos contra ti. Si entramos ahí, entraremos en un nido de víboras. Alaric no miró atrás, pero apretó con más fuerza a Thorn, provocando un gorgoteo ahogado del príncipe traidor. «Que sean víboras». Alaric gruñó con voz grave, un rugido subsónico que Sarafina sintió en los dientes. «Las víboras tienen colmillos, Sarafina, pero nosotros somos la bota que les aplasta la cabeza. No te acobardes ante ellos. Cuando entremos por esas puertas, no serás un invitado. No serás una víctima. Serás la anomalía que cambia el mundo».
Actúa como tal. Llegaron a las enormes puertas dobles del gran salón. Medían 6 metros de altura, estaban talladas en madera de hierro negro y reforzadas con plata, un metal que normalmente quemaba a los vampiros. Pero el clan Obsidian había dominado el arte de la resistencia. Alaric no se molestó en tocar las manijas, no hizo ninguna señal a los guardias, simplemente dio una patada a las puertas. ¡Boom! El sonido fue como un trueno atrapado dentro de una catedral. La madera de hierro crujió y se abrió de golpe, golpeando las paredes de piedra con tanta fuerza que agrietó la mampostería. La escena en el interior se congeló. Cientos de vampiros se habían reunido en el gran salón. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros, polvo viejo y el olor metálico de la ansiedad. Habían oído la lucha en las cámaras superiores. Habían sentido cómo caían los hechizos protectores. Esperaban ver al príncipe Thorn salir victorioso, limpiándose la sangre de su hermano de las manos para reclamar la corona. En cambio, vieron al rey gigante. Estaba sin camisa, con el torso cubierto de cicatrices que se curaban rápidamente, manchadas con la sangre de lobos y traidores. Y en su mano arrastraba a su salvador, el príncipe Thorn, que parecía un muñeco roto. Alaric entró en la sala con paso firme, y el silencio se prolongó hasta que pareció un cable a punto de romperse. Caminó hasta el centro de la amplia sala, justo al pie del estrado, donde se encontraba el trono de obsidiana, una silla irregular y brutal tallada en vidrio volcánico. Con un gruñido, Alaric lanzó a Thorn hacia adelante. El príncipe rodó por los escalones de piedra y se estrelló contra la base del trono. Se dio la vuelta y quedó boca arriba, jadeando y con sangre brotándole de la nariz. Miró a la corte con sus ojos azules llenos de desesperación y humillación. «¡Contemplad!», exclamó Alaric con voz atronadora que resonó en el cavernoso espacio, rebotando en el techo abovedado, adornado con candelabros de hueso. «Contemplad al artífice de vuestra destrucción. Este hombre, mi propia sangre, bajó las defensas. Invitó a la escoria licántropa a nuestro santuario. Intentó degollarme mientras dormía, mientras todos vosotros bebíais vino y susurrabais sobre política». Un murmullo colectivo recorrió la multitud. La acusación era grave. Conspirar con hombres lobo no era solo traición, era herejía. Thorn se puso de rodillas, agarrándose la garganta magullada. Miró los rostros de la corte, los duques, los condes, los generales. Vio su duda. Sabía que tenía unos segundos para cambiar la narrativa antes de ser ejecutado. «Miente», Thorn gritó, señalando con un dedo tembloroso a Alaric. «Miradlo. Mirad sus ojos». La corte se inclinó hacia adelante. Lo vieron. Las iris carmesí de su rey estaban salpicadas de brillante oro fundido. Era un color que no se había visto en el mundo de los vampiros desde la era de los mitos. «Está comprometido», gritó Thorn, recuperando el equilibrio. «Ha bebido de la humana, está ebrio de su mortalidad, trae una cruz a nuestro hogar, una hija del hombre que cazaba a los de nuestra especie por diversión, y ahora está ante vosotros, corrompido por su sangre. No es un rey, es un esclavo de un humano». El insulto flotaba en el aire, tóxico y cortante. Alaric rugió, dando un paso adelante para arrancarle la cabeza a Thorn. Pero Sarafina se movió. Puso una mano sobre el bíceps de Alaric. Su piel contra la de él era eléctrica. «Espera», dijo ella. Su voz aún no era fuerte. La acústica de la sala la llevó a todos los rincones. Era tranquila, terriblemente tranquila. Alaric se detuvo con el pecho agitado. La miró. «Te ha insultado». «¿Está aterrorizado?», corrigió Sarafina, mirando más allá de Alaric al príncipe tembloroso. «Déjale terminar, deja que les muestre exactamente lo que es». Thorn le esbozó una sonrisa burlona, envalentonado por las garras de Alaric. «Tú me hablas a mí, ganado. Debería haberte drenado en cuanto cruzaste las puertas. Eres una enfermedad». Metió la mano en los restos destrozados de su chaqueta. «Si el rey es demasiado débil para proteger la pureza de nuestra estirpe», sisió Thorn con los ojos enloquecidos, «entonces yo mismo limpiaré el trono». Sacó un objeto envuelto en terciopelo negro.
Cuando la tela cayó, la habitación se sumió en un crepúsculo repentino y antinatural. En su mano, Thorne sostenía un fragmento irregular de cristal, pero no era obsidiana. Era vidrio del vacío, una reliquia de las profundidades del infierno que pulsaba con una necrosis púrpura enfermiza, un fragmento de nigromante. Alaric respiró y su expresión se endureció. Eres más tonto de lo que pensaba, hermano. Esa magia consume al usuario. Lo consume todo. Thorne gritó. Muerte al humano. Muerte al falso rey. Levantó el cristal en alto. Las sombras se desprendieron de las esquinas de la habitación. No eran sombras naturales, sino tentáculos de oscuridad aceitosos y retorcidos. Se arremolinaron hacia Thorne, fusionándose en una lanza de vacío puro y concentrado. Los vampiros de las primeras filas gritaron y retrocedieron, aterrorizados por la magia oscura que podía pudrir su carne inmortal en segundos. Thorne lanzó la lanza. Se movía más rápido que una flecha. Una estela de oscuridad absoluta apuntaba directamente al corazón de Sarafina. «¡Alaric!», gritó Sarafina, preparándose para lo peor. Pero Alaric no se interpuso delante de ella. No se movió para protegerla. En cambio, a través del vínculo de sangre, una sola orden se estrelló en su mente tan fuerte y clara como el sonido de una campana. No la estaba protegiendo. La estaba liberando. Sarafina no pensó. No tuvo tiempo de procesar la física o la lógica. Simplemente se sumergió en esa sensación ardiente en su pecho que se tragó a Star y apretó el gatillo. Levantó las manos, con las palmas abiertas, y gritó. No era un grito de miedo, era el sonido de una presa rompiéndose. ¡Boom! Una explosión de luz brotó de su cuerpo. Era cegadora, era absoluta, no era la luz fría y reflectante de la luna, era el calor intenso, dorado y radiante de un mediodía de verano. Explotó hacia afuera desde su piel en una onda de choque, golpeando la lanza de sombras que se acercaba. La magia del vacío no solo se rompió, se evaporó. Las sombras silbaron como agua al caer sobre una sartén caliente, disolviéndose en la nada antes de que pudieran siquiera tocar el dobladillo de su vestido. Pero la luz no se detuvo ahí. Se expandió, inundando todo el gran salón. Cientos de vampiros silbaron, cubriéndose la cara, retrocediendo ante el recuerdo genético del sol que los había perseguido durante eones. Pero cuando la ola dorada los inundó, se dieron cuenta de que no se estaban quemando. Era cálida, era vida, iluminaba los rincones oscuros del castillo, revelando el polvo, las telarañas y el miedo. La luz inundó a Elaric. Echó la cabeza hacia atrás y rugió, con los músculos hinchados mientras absorbía la energía. Para él era puro poder. Pero para Thor, que estaba de pie sosteniendo los restos del cristal oscuro, la luz era un juicio. El rayo le dio de lleno en el pecho. «¡No!», chilló Thorne. A diferencia de los demás, para él la luz sí quemaba. Reaccionó violentamente con los residuos de magia oscura de su piel. La fuerza del resplandor lo levantó del suelo y lo lanzó hacia atrás, como si lo hubiera atropellado un tren de mercancías. Se estrelló contra el trono de piedra, rompiendo el respaldo de obsidiana. Se deslizó hasta el suelo, con la ropa humeando. Su piel estaba llena de ampollas y grisácea, derrotada no por la fuerza, sino por la pureza. Sarafina bajó las manos. El destello cegador se desvaneció, convirtiéndose en una bioluminiscencia suave y constante que hacía que su piel brillara como una perla a la luz de la luna. Se quedó allí jadeando, con el pelo flotando ligeramente como si estuviera cargado de electricidad estática. El silencio que siguió fue pesado, absoluto y aterrador. Alaric pasó junto a ella y subió los escalones del dais. Miró a su hermano destrozado. Thorne levantó la vista, con los ojos llenos de un terror que iba más allá de la muerte. Había visto lo imposible. «El caminante del sol», susurró Thorne con los labios agrietados y sangrantes. «La profecía. Era real. Se ha cumplido», terminó Alaric con voz desprovista de piedad. Miró al guardia real que se había acobardado junto a las paredes. «Llévenlo a las celdas abisales. Encadenadlo con plata. Si habla, amordácenlo. Si se resiste, rómpedle las piernas».
Solo vive porque quiero que sea testigo de la Edad de Oro. Intentó impedirlo. Mientras Thorn era arrastrado, llorando y maldiciendo, Alaric se volvió hacia Sarafina. Le tendió la mano. Ella la miró. La mano de un monstruo, la mano de un rey. Ella la tomó. Él la subió por las escaleras hasta que se quedaron uno al lado del otro frente al enorme trono negro que dominaba el mar de rostros atónitos. Alaric miró a su corte. Cientos de vampiros, antiguos y poderosos, lo miraban con asombro. Miraron a Sarafina, no con hambre, sino con una extraña reverencia religiosa. Ella ya no era una presa, era un milagro. Viste la luz. La voz de Alaric retumbó, autoritaria y definitiva. Durante siglos hemos vagado en la oscuridad, temerosos del día, hemos sido las ratas de la historia. Pero la sangre de Sarafina Cross nos ha dado un nuevo camino. Su hijo, mi hijo, caminará en ambos mundos, será el rey que camina de día. Se volvió hacia Sarafina, su expresión cambió. El monarca imperioso desapareció, sustituido por el hombre que había llamado a su puerta en medio de una tormenta de nieve. Ignoró los cientos de ojos que lo observaban. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, con un toque dolorosamente tierno. El contrato se ha cumplido, dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. Me has salvado la vida, has salvado mi reino. La deuda de tu padre está pagada 1000 veces. Sarafina lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que eres libre. Todo lo que Alaric dijo mientras le acariciaba la mandíbula con el pulgar. Puedo abrir las puertas. Puedo darte suficiente oro para vivir como una reina en el mundo humano. Miami, París, donde tú quieras. Puedes irte. No hay problema. Puedes dejar el frío. Puedes dejarme. Sus ojos buscaron los de ella, buscando algún signo de miedo, dándole la vía de escape que ella había exigido la primera noche. No mantendré a una caminante del sol en una jaula. Si te quedas, debe ser porque eliges este trono, porque eliges esta vida. Sarafina miró las puertas abiertas del salón. Pensó en su vida anterior, en las pilas de facturas médicas, en las noches solitarias en la cabaña, en la sensación de ser pequeña, insignificante y estar constantemente fría. Pensó en el mundo humano, con sus reglas mundanas y su moralidad gris. Luego miró la mano que sostenía la suya, una mano que había atrapado una flecha de ballesta por ella. Miró al hombre que estaba dispuesto a dejarla ir, aunque eso lo destrozara. Sintió el vínculo vibrando en su pecho, cálido, vivo y embriagador. Se dio cuenta de repente de que no quería estar a salvo. No quería ser humana. Quería arder. Sarafina tomó la mano de Alaric entre las suyas, la llevó a sus labios y besó el pesado anillo con el signo del rey obsidiano. El mundo humano nunca ha sido amable conmigo, Alaric, dijo con voz clara y resonante como una campana. Siempre tenía frío hasta que llamaste a mi puerta. Se acercó Mine, presionando su cuerpo contra el de él, sintiendo su calor a través de la seda de su vestido. Levantó la vista hacia esos ojos rojo dorado y esbozó una sonrisa peligrosa y radiante. No quiero volver al frío, susurró. Me quedaré, pero tenemos que renegociar los términos. Alaric se rió. Era un sonido profundo y alegre que sorprendió a la corte, un sonido de puro alivio. Se puso de pie, elevándose sobre ella y la atrajo hacia sus brazos. Dime tus condiciones, mi reina. Primero, sonrió ella, tocando la cicatriz en proceso de curación en su pecho. No más secretos. Segundo, realmente necesitas una camisa. Alaric sonrió con aire burlón. Se volvió hacia su corte, con el brazo pesado y posesivo alrededor de la cintura de ella. Inclinaos ante vuestra reina, ordenó. No era una pregunta, era un decreto de la naturaleza. Uno a uno, los vampiros de la corte de obsidiana se arrodillaron. El sonido del roce de la tela llenó la sala como un viento repentino, con las frentes presionadas contra el frío suelo de piedra. Saludad a la reina, cantaron al unísono, con sus voces sacudiendo el polvo de las vigas. Salve al sol. A medida que el canto se elevaba, llenando la sala,
Los primeros rayos del verdadero sol de la mañana coronaban los picos irregulares de las montañas al exterior. Un único rayo de luz solar pura atravesó la alta vidriera. Incidió sobre All Alaric y Sarafina, iluminándolos con un pilar de oro. All Alaric no ardió. De pie junto a Sarafina, sosteniendo su mano, entró en la luz. Cerró los ojos y sintió el calor por primera vez en 1000 años. El gigante rey vampiro había encontrado a su hijo, y Sarafina Cross había encontrado el único lugar del mundo donde no estaba sola. Se inclinó y capturó sus labios en un beso que sabía a fuego, sangre y eternidad. El contrato estaba cerrado. La lluvia acababa de comenzar. Y ese es el increíble comienzo del reinado de la reina caminante del sol. Sarafina pasó de una cabaña helada al trono del clan de vampiros más poderoso de la historia, demostrando que, a veces, el monstruo que llama a la puerta es en realidad el destino. Pero la historia aún no ha terminado. Thorn está en el calabozo, pero un nigromante nunca trabaja solo. ¿Quién le dio el cristal del vacío? ¿Y qué hay del bebé que Alaric prometió? ¿Un hijo que podría caminar en ambos mundos? Un niño que cambiará el equilibrio de poder para siempre. Si te ha encantado este giro en el género del romance vampírico, dale al botón me gusta. Intentemos conseguir 10,000 me gusta para desbloquear la secuela de La Guerra de los Lycan, donde veremos a Sarafina y a Alaric luchando codo con codo para proteger a su heredero aún no nacido. Asegúrate de estar suscrito y de tener las notificaciones activadas para no perderte el próximo capítulo. ¿Quién ha sido tu personaje favorito? Cuéntamelo en los comentarios.